Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a coger un tema realmente candente, muy picante, el tema de la justicia social. Porque, bueno, ¿dónde encontramos justicia social? Es muy escasa en el mundo entero. De tal manera que tenemos que analizar por qué ocurren estas cosas. Tenemos que ver cómo se podría lograr la justicia social en el mundo. Se han planteado a nivel político muchas estrategias, muchos métodos para lograr la justicia social. Es un sueño de la humanidad porque indudablemente que a nadie le agrada en el fondo que haya una persona sufriendo, ¿verdad? Salvo pues que tenga en su corazón realmente la maldad, ¿no? En sus inicios, el ser humano vivía en comunidad, vivían en tribus, en pequeños grupos familiares, que eran nómades, viajaban por los valles a recoger los alimentos, a cazar, a pescar, y lo que se conseguía era para todos, y entre todos había una sola preocupación de salud común. Con los siglos esto ha ido variando, conforme la humanidad ha crecido, el ser humano se ha multiplicado, entonces ya no son pequeños grupos familiares prácticamente, sino son grandes grupos sociales hasta llegar hasta las grandes metrópolis, ¿no? Las ciudades como Nueva York, donde realmente ya nadie se conoce con nadie, ¿no? Aún los vecinos mismos a veces ni se conocen. Entonces, obviamente las relaciones sociales han variado bastante. Y por otro lado, el tema económico también ha cambiado, porque entonces ya no es que todos trabajamos para todos, aún para el ciego, para el cojo, para el anciano, pues todos éramos una sola unidad en el inicio, sino que ahora pues prácticamente cada uno se las ve como puede. Y entonces lógicamente aquí aparece una serie de sistemas económicos, sociales, que nos llevan a la injusticia, porque unos se apoderan de más de lo que necesitan y más de lo que deberían, a costa de quitarle pues a mucha otra gente que se queda en la pobreza. La justicia entonces tiene que tener una base. No se puede hablar de justicia social si es que no hay un sustento para esa justicia. Y las consecuencias de la injusticia también son terribles, ¿no? Básicamente son las agresiones, las rebeliones, las guerras, las disensiones, ¿no? Por la protesta del desvalido, del oprimido. Entonces, la paz no se puede lograr si no hay justicia social. ¿Qué nos dice nuestro Señor acerca de la justicia social y cómo lograrla? Isaías capítulo 1, versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Isaías nos dice que lo primero es aprender a hacer el bien. Esa es la base de la justicia. Tratar de hacer el bien, tratar de hacer lo correcto. Si yo trato de quitarle a otro para tener más, entonces ya no estoy haciendo lo correcto. Obviamente, ahí no hay justicia social. Así que tenemos un primer elemento fundamental. El bien, lo correcto. Seguimos. Jeremías capítulo 22, versículo 3. Así dice el Señor: practicad el derecho y la justicia, y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Jeremías nos dice, practica el derecho y la justicia. Practica la ley y la justicia. Cumple siempre con las leyes. Obviamente se supone que las leyes están basadas en la justicia. Y entonces, si eso es así, nosotros debemos de tratar de cumplir siempre la ley. Si la ley me dice que no le puedo quitar un pedazo de terreno a mi vecino, ni quitarle, pues, las paltas que ha dado su jardín, no debo hacerlo. Las leyes es fundamental que sean justas, que se basen en la justicia, de tal manera que los humanos respetemos las leyes, porque respetamos la justicia, porque queremos la justicia. ¿Ok? Pero acá hay algo más. Dice, libra al despojado de manos de su opresor. Quiere decir que acá el Señor no nos está pidiendo una actitud pasiva. Yo me contento con que conmigo todo está bien, nadie se mete conmigo y vivo tranquilo.
No, el Señor nos está diciendo que tengamos una actitud más activa frente al tema de la justicia social. Es decir, si tú estás viendo una injusticia, un abuso, una opresión, entonces tú tienes que actuar. No te puedes quedar simplemente contemplándolo. Libéralo al oprimido. Obviamente esto está más en manos de la gente que tiene cierto poder. Estamos hablando del poder judicial, las fuerzas policiales, la autoridad principalmente. Pero es un mandato para todo ser humano. Si vemos una injusticia debemos de actuar. Y dice, tú tampoco maltrates ni hagas violencia al débil. Es decir, voy a defender al débil de la opresión del otro, pero sí, yo puedo oprimir, yo puedo hacer abuso de mi poder, de mi mayor fuerza. No, pues tampoco yo debo hacer. Es que empieza por ahí. Yo no puedo exigir justicia a los demás si yo no lo soy. Y finalmente dice, no derrame sangre inocente en este lugar. Cuidado. El quinto mandamiento dice no matar. Vemos todo lo contrario a diario en el mundo entero. Mucha gente inocente es maltratada, es encarcelada, torturada y hasta asesinada por el poder abusivo, ¿no? El Señor está viendo todo esto. Parecería que no se mete el Señor o que no le importa. Incluso algunos llegan a decir no existe Dios porque ¿cómo va a permitir todas estas cosas? Bueno, Él ha dado sus reglas, Él ha dado sus consejos, sus mandatos, sus mandamientos. Depende de cada uno si quiere o no obedecerlo. El Señor sabe cómo, cuándo y por qué actuar. Zacarías capítulo 7, versículos 9 y 10. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero, juzgad, y misericordia y compasión, practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones uno contra otros. El tema de la justicia tiene mucho que ver con el poder. Un débil, un pobre, una viuda, un huérfano, como está pintado en las Sagradas Escrituras, el débil debe ser defendido. Y entonces aquí tenemos un mandato dirigido fundamentalmente a los que tienen cierto poder, que son los que finalmente ejercen un poco autoritariamente a veces la justicia. Dice el Señor a estas personas, juzga con verdad. Aquí tienes otro concepto fundamental, la verdad. Cuando nosotros tratemos de ejercer la justicia y averiguar cuál es lo justo en una disensión, hay que tratar de averiguar la verdad, porque cada uno puede presentar la figura a su manera. Y dice, juzga con verdad, pero también a la vez con misericordia y compasión. Eso es justamente lo que nos falta, seguir la palabra del Señor y buscar siempre ser compasivos. Alguien puede haber cometido un error y haber cometido una injusticia con nosotros o habernos producido una agresión sin querer, pero nosotros inmediatamente reaccionamos y le contestamos al doble o al triple, ¿no? En lugar de tratar de ver la verdad, qué pasó, por qué ha hecho eso, por qué me ha insultado, por qué me ha agredido. Y al averiguar la verdad encontraremos que probablemente él estuvo equivocado y se dará cuenta. Y entonces por esa razón la actitud tiene que ser así, de compasión, de misericordia con la persona que está produciendo un problema, o con mayor razón con los débiles, con los menesterosos, con los pobres, con los desvalidos. Con mayor razón debemos ir con un sentido de misericordia. Y este mandato parece ser dirigido a los jueces, a los abogados, a los encargados de ejercer la justicia. Dice, abre tu boca y juzga con justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Señores jueces, señores abogados, su trabajo es ejercer la justicia. Pero justamente, si nos basamos en la misericordia, la tendencia debe ser defender al débil, apoyar al débil. El poderoso de por sí tiene como defenderse. Entonces hay una balanza inclinada a favor del poderoso. Nosotros debemos de ir con la intención de imponer justicia, sí, pero tratando de ayudar, apoyar al que no puede defenderse, apoyar al débil, al afligido. Esto nos dice Proverbios capítulo 31, versículo 9. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Esto nos indica el trabajo por la justicia social no va a ser comprendido por el impío, por el mal, por el que tiene maldad
por el que tiene ambición, por el que tiene avaricia en su corazón. Nunca va a entender la lucha y el trabajo que realiza aquella persona preocupada y dedicada a la justicia social. Va a decirte, ¿y tú por qué te preocupes? ¿Y tú por qué te metes? Ese es el problema de ellos, ¿no? Ese es el problema del pobre. El pobre es pobre porque le da la gana, ¿no? Puede salir adelante. El sistema socioeconómico que nosotros tenemos en el mundo entero está armado, está organizado de tal manera que el que tiene dinero crece más y el que no tiene dinero tiene muchos obstáculos. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Justamente todo lo contrario a la filosofía de hoy, de este tema. Es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Se impone el que puede más. Y él crece y desarrolla. Y el que es desvalido, el que no tiene tantos argumentos, pues se queda en la pobreza o inclusive se le agudiza. Mateo capítulo 7, versículo 22. Por eso, todo cuanto querráis que os hagan los demás, así también haced vosotros con ellos. Porque esa es la ley de los profetas. Esa es la ley. Lo que tú le hagas a otro, eso te van a hacer a ti. Compórtate con esa filosofía. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Si no quieres que nadie abuse de ti, te oprima, te explote, te humille, entonces no hagas eso con nadie. Ese principio permitirá la verdadera justicia social. Esa es la raíz de todos los problemas que nosotros tenemos en el mundo entero, toda la injusticia social que hay en el mundo entero, porque el poderoso hace lo que le da la gana, oprime cuanto quiere, hace lo que no le gustaría que hagan con él. Jesús es infinitamente sabio, por algo es Dios, y nos da el secreto. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. En resumen, hermanos, busquemos la justicia social. El Señor quiere que busquemos la justicia social, no tengamos una actitud pasiva frente a la injusticia. Pero ¿cómo buscar la justicia social? ¿Mediante la guerra? ¿Mediante la violencia? No, la violencia trae más violencia. Los crímenes traen más crímenes. Y eso nunca termina. Lo sabio es lo que el Señor nos señala. Busquemos la justicia social con 4 armas fundamentales. Primero, el bien. Buscar siempre hacer el bien. Amarrado a eso está la misericordia. Ser compasivo. Tercero, actuar siempre con la verdad. Buscando la verdad para ser justos. Y cuarto, lo que nos menciona Jesús. Con esos 4 elementos fundamentales podemos nosotros ir en el camino de la vida buscando la justicia social para nosotros y para los demás, para todos. Porque la ley del Señor es universal, es infinita, es global y es eterna. Que tengan todos ustedes una muy buena semana. Bendiciones, hermanos.